La viuda de Brian Pillman pensó que la empresa le rendiría homenaje. En cambio, solo obtuvo silencio y una fría dosis de realidad. Sabía que era solo cuestión de tiempo que le pasara a alguien, y por desgracia fue a mi esposo. La muerte de Andrew Martin se trató como un secreto vergonzoso que querían ocultar. ¿Y Dino Bravo? Sin reconocimiento, sin homenaje, nada. Estas son las muertes de luchadores que la WWE decidió ignorar. Crash Holly. El mundo de la lucha libre siempre ha celebrado a los campeones, pero el trato que la WWE le dio a Michael John Lockwood demostró que ni siquiera ganar un título 22 veces garantiza que te recuerden cuando mueres. Lockwood, conocido por los aficionados como Crash Holly, murió el 6 de noviembre de 2003, con solo 32 años, por una sobredosis de medicamentos recetados que se consideró un suicidio. El hombre que entretuvo a millones de personas con su delirante personaje puso OP. Pesos. Suefe Powerful. Pesar apenas 90 kilos. Fue encontrado en la casa de su compañero luchador Stevie Richards, rodeado de frascos de pastillas vacíos, tras haber consumido 90 pastillas de Carisoprodol. Su mundo personal se había derrumbado por completo. Los papeles del divorcio de su esposa, su despido de la WWE a principios de ese año, y la aplastante realidad de que el negocio que amaba había seguido adelante sin él. La respuesta de la WWE fue una crueldad corporativa disfrazada de profesionalismo. La empresa se negó a emitir ningún homenaje significativo en televisión, ni el saludo de 10 campanas, ni la salida de los luchadores, ni nada de lo que normalmente se haría para honrar a un artista fallecido. En su lugar, lo incluyeron en un segmento conmemorativo genérico de Raw en diciembre de 2003, agrupándolo con otras muertes sin ningún reconocimiento individual. Su único otro reconocimiento llegó casi 2 años después, durante ECW One Night Stand 2005, donde se le mencionó brevemente en un vídeo sobre luchadores fallecidos. Shane Douglas, que fue testigo de las últimas semanas de Lockwood en TNA, capturó la auténtica pasión de este hombre por la lucha libre. Era un tipo muy exuberante, y creo que era así por su tamaño y porque antes de que crearan a Crash Holly y todas las versiones posteriores parecía muy agradecido. Le encantaba estar en el negocio. A pesar de haber ganado 22 veces el campeonato hardcore de la WWF y de ser genuinamente querido por los aficionados, la vergonzosa negligencia de la WWE se debió al estatus de Lockwood como luchador de nivel medio y a la naturaleza controvertida de su muerte. Un suicidio por sobredosis de drogas era simplemente demasiado complicado para una empresa que intentaba desesperadamente rehabilitar su imagen durante un periodo de intenso escrutinio sobre la mortalidad de los luchadores. Si bien el silencio de la WWE sobre Crash Holly fue vergonzoso, el siguiente caso revela cómo manejaron una revelación aún más perjudicial: las pruebas de traumatismo cerebral que querían ocultar desesperadamente. Prueba. Con una estatura de 1,98, aspecto de estrella de cine y credenciales atléticas legítimas, Andrew Martin representaba todo lo que la WWE afirmaba valorar en una superestrella, pero cuando la muerte se lo llevó con solo 33 años, la empresa lo trató como un secreto vergonzoso que querían ocultar. Martin murió el 13 de marzo de 2009 por una sobredosis accidental de oxicodona en su condominio de Tampa, pero la verdadera bomba llegó cuando un examen post-mortem reveló que su cerebro presentaba daños graves por ETC, similares a los de un paciente de Alzheimer con el doble de su edad, lo que lo convirtió en el segundo luchador, después de Chris Benoit, en recibir este devastador diagnóstico. Este era exactamente el tipo de historia que la WWE quería evitar a toda costa. Un ex campeón cuyo cerebro había sido destruido por el mismo entretenimiento que vendían a las familias. La respuesta de la WWE fue una lección magistral de cobardía corporativa. La empresa se negó por completo a reconocer la muerte de Martin en televisión, aplicando lo que solo puede describirse como un bloqueo informativo total. Los aficionados a la lucha libre denunciaron explícitamente que la WWE no reconoce su muerte en televisión, destacando el carácter deliberado de este silenciamiento. Sin homenaje, sin imágenes, sin ninguna mención,
Silencio total para un hombre que ostentó los campeonatos intercontinental, europeo, hardcore y por equipos. La última entrevista de Martin, grabada poco antes de su muerte, reveló a un hombre destrozado que había perdido toda la fe en la industria. La gente me pregunta cómo entrar en el mundo de la lucha libre, y yo les digo que vuelvan a la escuela, porque saben que ahora no van a ganar dinero, es muy político, son marionetas. Eso es todo lo que son. Sus perspicaces observaciones sobre la crisis mortal de la lucha libre resultaron trágicamente proféticas. Ha sido el peor año de mi vida, sin duda. Acabo de cumplir 32 años y he asistido a 8 funerales este año. El momento en que se produjo la campaña al Senado de Linda McMahon en 2010 hizo que el silencio de la WWE fuera aún más calculado, ya que se enfrentaban a un intenso escrutinio por las muertes de luchadores y los problemas de drogas. El diagnóstico de ETC de Martin, combinado con su muerte relacionada con las drogas, representaba exactamente el tipo de responsabilidad que la WWE quería que desapareciera de la conciencia pública. Si crees que el silencio total fue la peor respuesta de la WWE a la muerte de un luchador, espera a ver lo que le hicieron a la afligida viuda del siguiente luchador, Brian Pillman. Cuando Brian Pillman murió, la WWE no solo ignoró su muerte, sino que la transformó en una de las muestras de explotación más grotescas de la historia de la lucha libre, demostrando que, a veces, el reconocimiento puede ser mucho peor que el silencio. Pillman murió el 5 de octubre de 1997, a los 35 años, de un ataque al corazón en su habitación de hotel en Bloomington, Minnesota, horas antes de competir en In Your House, Bad Blood. La causa oficial fue una enfermedad cardíaca aterosclerótica, la misma que mató a su padre, y se encontró cocaína en su organismo como factor contribuyente. En lugar de ofrecer un homenaje respetuoso a un hombre que había ayudado a definir la era, Attitude, la WWE decidió explotar el dolor de su viuda para aumentar la audiencia. La noche después de la muerte de Pillman, el 6 de octubre de 1997, Vince McMahon realizó una entrevista en vivo en Raw con la viuda de Pillman, Melanie, solo 24 horas después de que ella se enterara del fallecimiento de su esposo. La entrevista fue ampliamente criticada por insensible, incómoda y extraña, ya que se centró en el consumo de drogas y las luchas personales de Pillman en lugar de honrar su legado. Esto no era periodismo, sino entretenimiento voyeurista que se alimentaba del sufrimiento humano. Las preguntas de McMahon fueron invasivas e inapropiadas para una viuda afligida. Anoche, cuando hablamos, se especuló con algunas cosas. Brian, debido a sus lesiones, ha tenido que tomar una gran cantidad de medicamentos recetados. Se especuló con que podría haber tomado una dosis excesiva si es que eso se demuestra, lo cual aún está por ver. ¿Hay algo que le gustaría decir a los aspirantes a deportistas que se lesionan y tienen que recurrir a medicamentos recetados, analgésicos? La desgarradora respuesta de Melanie puso de manifiesto, sin quererlo, los problemas sistémicos de la industria de la lucha libre. Creo que todos los atletas en mayor o menor medida dependen de los analgésicos. Y ya sabes, sabía que era solo cuestión de tiempo que le pasara a alguien y afortunadamente fue a mi esposo. Este grotesco manejo se cita a menudo como la razón por la que la WWE adoptó un enfoque de menos es más para reconocer las muertes de luchadores en los años siguientes. La decisión de la empresa de explotar el dolor de Melanie para obtener índices de audiencia durante la era Attitude se consideró una priorización del impacto por encima de la decencia humana, lo que estableció un modelo de cómo no manejar la tragedia que influiría en su futuro silencio sobre otras muertes. La explotación de Brian Pillman por parte de la WWE fue repugnante, pero su trato al siguiente luchador demostró que los prejuicios podían hacer que su crueldad fuera aún más personal. Chris Kanyon. La industria del entretenimiento siempre ha tenido problemas con la diversidad, pero el trato que la WWE dio a la muerte de Chris Kanyon reveló cómo sus prejuicios se extendían incluso más allá de la tumba. Christopher Klusaritz murió el 2 de abril de 2010, a los 40 años, por suicidio mediante una sobredosis de antidepresivos en la casa de su infancia en Queens, Nueva York, con una botella vacía de Seroquel encontrada cerca de su cuerpo junto a una nota de suicidio dirigida a su familia. A Kanyon le habían diagnosticado un trastorno bipolar en 2004 y había amenazado públicamente con suicidarse en las semanas previas a su muerte,
luchando tanto contra la enfermedad mental como contra la cultura tóxica de la industria de la lucha libre hacia los artistas LGBTQ+. El reconocimiento de la WWE fue deliberadamente mínimo y calculado para minimizar su importancia. La empresa solo publicó un breve comunicado de prensa de 2 frases en su sitio web, sin ofrecer ningún homenaje, vídeo o reconocimiento en directo, lo que contrasta claramente con los elaborados homenajes que se rinden a los luchadores que fallecen en circunstancias menos controvertidas. No se trató de un descuido, sino de un castigo por atreverse a desafiar la cultura conservadora y la autoridad legal de la WWE. Los problemas de Kanyon con la WWE comenzaron después de que se declarara gay en 2001 y le propusiera a Vince McMahon una historia sobre la lucha libre como competidor abiertamente gay, manteniendo al mismo tiempo una imagen seria. En cambio, McMahon lo incluyó en un humillante segmento de SmackDown en 2003 en el que Kanyon, vestido como Boy George, fue atacado por The Undertaker con golpes deliberadamente fuertes con una silla. Un segmento que fue ampliamente percibido como un castigo por su sexualidad. Su relación con la WWE se deterioró aún más cuando se unió a una demanda en 2006 junto con Raven y Michael Sanders, argumentando que los luchadores estaban clasificados erróneamente como contratistas independientes en lugar de empleados. Ellis Jones, un amigo cercano, reveló la profundidad de las luchas de Kanyon contra los prejuicios de la industria. Chris Kanyon, bueno, era gay. Su historia es que fue excluido del deporte. La mínima respuesta de la WWE reflejó su deseo de distanciarse de la controvertida salida de Kanyon, las acciones legales y la naturaleza delicada de sus problemas de salud mental, lo que demostró que, incluso en la muerte básica, Ludwig Borga, la lucha libre profesional ha producido su cuota de personajes controvertidos, pero el silencio total de la WWE con respecto a la muerte de Tony Halm demostró su disposición a borrar incluso su propia historia cuando resulta inconveniente. Halm, que actuaba como Ludwig Borga, murió el 8 de enero de 2010, a los 47 años, por suicidio mediante una herida de bala autoinfligida en Helsinki, Finlandia. Su muerte se produjo solo 2 días después de cumplir 47 años, lo que marcó el final de una vida que había caído en una espiral de adicción, problemas legales y crisis de salud mental tras su breve pero memorable paso por la WWE. La respuesta de la WWE fue un silencio total. Ni un reconocimiento en su sitio web, ni un comunicado de prensa, ni una mención en ningún programa de la WWE. La empresa no reconoció la muerte de Halme de ninguna manera significativa, lo que supuso un bloqueo informativo total. No se trató de una simple negligencia, sino de un borrado calculado de un luchador cuya vida después de la lucha libre se había convertido en una vergüenza que la empresa quería olvidar. La estancia de Halme en la WWE como Ludwig Borga fue breve pero impactante, entre 1993 y 1994, donde destacó por poner fin a la racha invicta de Tatanka y derrotar a Marty Jannetty en SummerSlam. Sin embargo, era muy impopular entre bastidores, descrito por Jim Ross como odioso y un matón con problemas, y su tatuaje neonazi y su comportamiento agresivo alejaron a sus colegas. Su carrera después de la lucha libre incluyó el boxeo, las MMA y la política en Finlandia, donde fue miembro del Parlamento de 2003 a 2007, pero se vio empañada por escándalos como llamar lesbiana a la presidenta de Finlandia, ocultar esteroides ilegales y una condena por conducir bajo los efectos del alcohol en 2006. La decisión de la WWE de ignorar la muerte de Halm se alineó con su patrón de honrar selectivamente a los luchadores en función de su relación con la empresa y su imagen pública. La falta de impacto duradero de Halm, su reputación tóxica y su controvertida carrera posterior a la lucha libre lo convirtieron en un candidato ideal para la amnesia corporativa. Mientras que Ludwig Borga fue completamente borrado de la memoria de la WWE, el siguiente caso muestra cómo la presión pública pudo obligar a la empresa a un reconocimiento renuente. Víscera. A veces la crueldad de la WWE no se encuentra en el silencio total, sino en sus reconocimientos a regañadientes y mínimos, que resultan más insultantes que ignorar a alguien por completo. Nelson Frazier Jr., conocido a lo largo de su carrera como Mabel, Víscera y Big Daddy V, murió el 18 de febrero de 2014, a los 43 años, de un ataque al corazón en Memphis, Tennessee. La causa fue una complicación,
derivada de la obesidad mórbida y el daño cardíaco relacionado con la diabetes tipo 2, con rastros de drogas y alcohol en su torrente sanguíneo. La respuesta inicial de la WWE fue el silencio total, lo que provocó la indignación pública de la familia de Frazier. La empresa no reconoció su fallecimiento en Raw ni en otros programas inmediatamente después de su muerte, a pesar de la larga trayectoria de Frazier en la empresa, que abarcaba varias décadas y encarnaciones de personajes. Solo después de que la viuda de Frazier, Cassandra, expresara públicamente su descontento, la WWE finalmente emitió un breve gráfico al comienzo del episodio de SmackDown del 28 de febrero de 2014, 2 semanas después de su muerte. No hubo ningún video homenaje, ni saludo de 10 campanas, ni se hizo ninguna otra mención en televisión. La relación entre la WWE y la familia de Frazier ya se había visto afectada por una acción legal. Cassandra Frazier presentó una demanda por homicidio culposo contra la WWE, alegando que la empresa ocultó información sobre los peligros de los traumatismos craneales repetidos. La demanda fue desestimada, y el juez dictaminó que la muerte de Frazier no estaba relacionada con la encefalopatía traumática crónica, CTE. Pero la acción legal influyó claramente en la renuencia de la WWE a honrarlo. Aunque Frazier tuvo una larga trayectoria en la WWE luchando con varios gimmicks, nunca se le posicionó como una estrella de primer nivel a pesar de sus logros, entre los que se incluyen la victoria en el King of the Ring de 1995 y la conquista de varios campeonatos. Su despido en 2008 y la delicada naturaleza de su muerte, relacionada con la obesidad y el consumo de sustancias, hicieron que la WWE se mostrara reacia a llamar la atención sobre cuestiones que pudieran dar una mala imagen del desgaste físico que supone la industria de la lucha libre. Incluso el reconocimiento tardío fue más de lo que recibió el siguiente luchador, a pesar de su pedigrí familiar en la lucha libre y su respetada carrera. Chris Candido. La lucha libre siempre se ha enorgullecido de honrar el legado familiar y respetar a quienes han pagado sus deudas en múltiples promociones. Pero el trato que la WWE dio a la muerte de Chris Candido demostró cómo la lealtad corporativa prevaleció sobre el respeto de la industria. Candido falleció el 28 de abril de 2005, a los 33 años, debido a complicaciones tras una operación por una fractura de tibia y peroné sufrida durante un combate por equipos en el pay-per-view Lockdown de TNA. Inicialmente diagnosticado con neumonía tras desmayarse, falleció poco después de que le drenaran los pulmones, siendo la causa oficial un coágulo de sangre debido a complicaciones quirúrgicas. El reconocimiento de la WWE fue prácticamente inexistente, lo que refleja su costumbre de ignorar a los luchadores que trabajaban para la competencia en el momento de su muerte. La empresa no emitió ningún homenaje, vídeo, ni mencionó el fallecimiento de Candido en televisión, a pesar de su exitosa carrera como Skip con las Bodidonas y del amplio respeto que le profesaba la comunidad de la lucha libre. Su respuesta se limitó a una cobertura mínima en su sitio web, si es que hubo alguna, tratando a un veterano respetado como algo secundario. La etapa más notable de Candido en la WWE fue de 1995 a 1996 como parte de los Bodidonas, un grupo de nivel medio, en el que su asistente, Sonny, se convirtió en una gran estrella, mientras que el propio Candido no estaba posicionado como uno de los mejores talentos. El descuido de la WWE se debió a su limitada permanencia, su asociación con la controvertida Tamizan Sonny Siege y, lo que es más importante, su empleo en la promoción rival TNA en el momento de su muerte. Por el contrario, la TNA honró a Candido con el torneo memorial Chris Candido Tag Team en agosto de 2005, lo que pone de relieve el respeto que se ganaba fuera de las paredes corporativas de la WWE. La ironía fue que Candido había mostrado signos de resurgimiento en su carrera tras superar sus problemas personales con la adicción a las drogas, lo que hizo que su repentina muerte por complicaciones quirúrgicas rutinarias fuera aún más trágica. El cálculo corporativo de la WWE dio prioridad a distanciarse del talento de un competidor, en lugar de reconocer las contribuciones de un compañero luchador a la industria. La lealtad corporativa no significó nada cuando se trató del siguiente luchador, cuya muerte se convirtió en una responsabilidad política durante una campaña crucial: Lance KD.
El aspecto más cruel de la indiferencia corporativa a menudo no radica en lo que hacen las empresas, sino en lo que se niegan a reconocer, y el manejo de la muerte de Lance Cade por parte de la WWE ejemplificó esta crueldad calculada. Lance McNaught murió el 13 de agosto de 2010, a los 29 años, de insuficiencia cardíaca atribuida oficialmente a intoxicación por mezcla de drogas que complicó una miocardiopatía. La autopsia reveló que su muerte fue accidental, causada por medicamentos recetados que agravaron una afección cardíaca subyacente, continuando con la tendencia de jóvenes luchadores que mueren por la dependencia de fármacos que la cultura de la lucha libre había normalizado. La respuesta de la WWE fue un control de daños corporativo disfrazado de simpatía. La empresa publicó un breve comunicado de prensa en su sitio web, pero se negó a ofrecer un homenaje televisado o un paquete de vídeos, tratando a un 3 veces campeón mundial por equipos como una nota al pie de página en su historia. Lo que hizo que esto fuera especialmente insensible fue el momento en que se produjo. Linda McMahon se presentaba al Senado de los Estados Unidos en 2010, y cuando se le preguntó por la muerte de Cade, afirmó que quizá lo había visto una vez. Una respuesta despectiva diseñada para distanciar su campaña de la controvertida historia de la WWE con la mortalidad de los luchadores. Los problemas de Cade comenzaron con un ataque epiléptico en un avión en 2008 relacionado con el abuso de medicamentos recetados, lo que llevó a su despido de la WWE después de lo que Jim Ross describió como un error de gran magnitud. A pesar de haber sido entrenado por Shawn Michaels y demostrar promesa tanto como luchador de equipo con Trevor Murdoch como competidor individual, alineado con Chris Jericho, su estatus de luchador de nivel medio y sus problemas relacionados con las drogas lo hicieron prescindible a los ojos de la WWE. Trevor Murdoch, compañero de equipo y mejor amigo de Cade, capturó la devastación personal. Sean se va, lo siento chicos, se ha ido, y ya sabes, yo me arrodillé, me derrumbé como una colegiala, llorando a lágrima viva porque es mi mejor amigo. En 2011, la Texas Wrestling Academy organizó de forma independiente un espectáculo en homenaje a Lance Cade, en el que se destacó el respeto que Cade inspiraba fuera de la estructura corporativa de la WWE y se hizo hincapié en la decisión deliberada de la empresa de ignorar a uno de los suyos. El momento político influyó en el silencio de la WWE sobre Lance Cade, pero el siguiente caso implicó algo mucho más siniestro que las drogas o las elecciones. Dino Bravo. Cuando los luchadores profesionales mueren de forma que da mala imagen a la industria, la WWE suele responder con un reconocimiento mínimo. Pero cuando mueren de forma que no tiene nada que ver con la lucha libre, el silencio de la empresa se vuelve aún más revelador. Adolfo Bresciano, conocido como Dino Bravo, fue asesinado el 10 de marzo de 1993 a los 44 años, de múltiples disparos en su casa de Quebec mientras veía un partido de hockey. Se creyó ampliamente que su muerte fue una ejecución al estilo de la mafia relacionada con su participación en el contrabando ilegal de cigarrillos, aprovechando su conexión con el jefe del crimen de Montreal, Vic Cotroni. La respuesta de la WWE fue un silencio total. Ningún homenaje, ningún reconocimiento, ninguna mención de su fallecimiento. La empresa impuso un bloqueo informativo total sobre la muerte de Bravo, tratando el asesinato de un antiguo campeón como si nunca hubiera ocurrido. No se trataba de políticas sobre drogas o preocupaciones por el bienestar, sino de un luchador cuyas actividades posteriores a la lucha libre se habían convertido en una vergüenza que la empresa quería borrar de la historia. Bravo tuvo una exitosa carrera de 20 años en la lucha libre, ganando el campeonato mundial de parejas de la WWF con Dominic DeNucci y ostentando el efímero campeonato canadiense de la WWF. Sin embargo, tras ser despedido por la WWE en 1991, le costó encontrar trabajo como luchador debido a su deterioro físico y recurrió al crimen organizado para mantener su estilo de vida. Según Bret Hart, Bravo le confió poco antes de su muerte que sentía que sus días estaban contados debido a sus actividades delictivas. El silencio de la WWE fue coherente con su enfoque hacia los luchadores cuyas muertes estuvieron relacionadas con escándalos o se produjeron fuera de su plantilla activa. La naturaleza violenta y relacionada con el crimen organizado de la muerte de Bravo quedó completamente alejada del mundo de la lucha libre.
lo que facilitó a la WWE fingir que simplemente había desaparecido en lugar de abordar la incómoda realidad de cómo una antigua estrella había acabado ejecutada por delincuentes. Una ejecución mafiosa ya era lo suficientemente impactante, pero el suicidio del siguiente luchador reveló cómo la WWE abandonó incluso a la realeza de la lucha libre. Kerry Von Erich. La realeza de la lucha libre debería inspirar respeto incluso después de la muerte, pero el trato que la WWE dispensó a Kerry Von Erich demostró que el legado familiar no significa nada cuando está en juego la imagen corporativa. Kerry Atkinson murió el 18 de febrero de 1993, a los 33 años, suicidándose de un disparo en el pecho en el rancho de su padre en Texas. Su muerte se produjo tras años de lucha contra el dolor crónico, derivado de un accidente de motocicleta en 1986 que le llevó a la amputación de un pie, la adicción a los analgésicos y crecientes problemas legales, incluida una posible pena de prisión por delitos relacionados con las drogas. El reconocimiento de la WWE fue inexistente, imponiendo un bloqueo informativo total sobre un luchador que había ostentado su campeonato intercontinental como The Texas Tornado. En el momento de su muerte en 1993, Kerry ya no tenía contrato con la WWE, ya que había dejado la empresa en 1992 para luchar de forma independiente. La empresa no reconoció públicamente su muerte en televisión ni en las principales publicaciones, probablemente debido a su inactividad y a la delicada naturaleza del suicidio, agravada por problemas relacionados con las drogas. Chris Adams, que trabajó estrechamente con Kerry, reveló la devastación personal que se escondía tras sus últimos días. Oh, Dios mío. Estaba en mi casa y me enteré de que se había pegado un tiro. Al principio me sentí muy mal. Adams también reveló los complejos problemas personales a los que se enfrentaba Kerry. Pero es cierto, y eso realmente no tuvo nada que ver. Pero, ya sabes, cuando vi a mi esposa llorando en el funeral, tratando de casi sumergirse en el ataúd, fue como, oh, Dios mío, lo vi en la televisión. La industria de la lucha libre a principios de la década de 1990 era menos transparente sobre estos asuntos, y la WWE se centraba en su plantilla activa más que en los antiguos luchadores. Aunque el legado de la familia Von Erich fue reconocido más tarde en el documental de la WWE de 2009 sobre la World Class Championship Wrestling, esto ocurrió más de una década después de la muerte de Kerry, y se percibió más como una documentación histórica que como un homenaje genuino. La dinastía de la lucha libre no significaba nada para los contadores de la WWE, al igual que el éxito en el campeonato no significaba nada cuando el siguiente luchador se convertía en un inconveniente político. Umaga. El momento elegido por las empresas a menudo revela sus verdaderas prioridades, y la gestión de la WWE de la muerte de Edward Fatu demostró cómo las campañas políticas pueden influir incluso en la decencia humana básica. Fatu, conocido como Umaga, murió el 4 de diciembre de 2009 a los 36 años, tras sufrir 2 ataques cardíacos y ser conectado a un respirador artificial tras un incidente de intoxicación aguda. La causa oficial fue una combinación de hidrocodona, carisoprodol y diazepam, agravada por una enfermedad cardíaca preexistente y una insuficiencia hepática. El reconocimiento de la WWE fue deliberadamente mínimo y calculado para minimizar su asociación con su muerte. La empresa emitió un breve comunicado en su sitio web en el que destacaba que el contrato del señor Fatu fue rescindido el 11 de junio de 2009. Un frío recordatorio diseñado para distanciarse de cualquier responsabilidad. La WWE no reconoció la muerte de Umaga en televisión, aplicando un bloqueo informativo total a pesar de sus importantes contribuciones, entre las que se incluyen 2 campeonatos intercontinentales y un papel protagonista en WrestleMania 23. El momento fue especialmente calculado, ya que ocurrió durante la campaña al Senado de Linda McMahon en 2010, cuando la WWE se enfrentaba a un intenso escrutinio por las muertes de luchadores y los problemas de drogas. Reconocer la muerte de Fatu relacionada con las drogas habría atraído una atención no deseada hacia los mismos temas que McMahon intentaba evitar durante su campaña política. Tonga Kid, un miembro de la familia,
reveló la inutilidad de intentar ayudar a los luchadores con adicciones. Quizás él no fue. Vince lo envió, supongo, a algún centro de rehabilitación o lo que sea. Pero, de nuevo, ya sabes, no puedes obligarlo. Puedo llevar al caballo al agua, pero no puedo obligarlo a beber. Ya sabes. Fatu había sido despedido por la WWE en junio de 2009 tras violar por segunda vez la política de bienestar de la empresa y negarse a rehabilitarse, lo que hizo que su muerte fuera precisamente el tipo de responsabilidad que la WWE quería evitar reconocer durante un período políticamente delicado. Las muertes relacionadas con las drogas durante las campañas políticas ya eran bastante malas. Pero la historia del siguiente luchador muestra cómo se puede ignorar por completo a los talentos en los momentos más críticos. Mike Awesome. Las historias más trágicas de la lucha libre suelen involucrar a artistas que lo tenían todo: tamaño, capacidad atlética, carisma, pero que se vieron destrozados por una industria que los utilizó y los descartó cuando le convenía. Mike Awesome murió el 17 de febrero de 2007, a los 42 años. Suicidándose, ahorcándose en su casa de Tampa, Florida. El hombre, que había sido una fuerza dominante en la SW y en Japón, fue descubierto por unos amigos que habían ido a ver cómo estaba, después de que no se presentara a unas actividades programadas, lo que supuso el final de una vida que había caído en una espiral de depresión y dificultades económicas. El reconocimiento de la WWE fue, en el mejor de los casos, superficial, lo que refleja su incomodidad a la hora de abordar las incómodas realidades que se esconden tras su muerte. La empresa emitió un breve comunicado en su página web en el que reconocía el fallecimiento de Awesome y destacaba su paso por la WWE como parte del ángulo de la invasión de la WCW-SW, pero no ofreció ningún homenaje en directo ni ningún reconocimiento significativo. Esta respuesta mínima se produjo a pesar de las credenciales legítimas de Awesome como antiguo campeón mundial de peso pesado de la SW y de su importante carrera internacional en la lucha libre. La estancia de Awesome en la WWE entre 2001 y 2002 fue notablemente infructuosa, ya que su personaje recibió poca dirección creativa y a menudo se le retrataba como un alivio cómico en lugar de la amenaza legítima que había sido en otros lugares. Después de dejar la WWE, trabajó en el sector inmobiliario y luchó esporádicamente en espectáculos independientes, pero los informes sugieren que luchaba contra la depresión y los problemas económicos, lo que pudo haber contribuido a su decisión de quitarse la vida. El cabo Kirchner, que trabajó mucho con Awesome en Japón, reveló las devastadoras circunstancias personales que le llevaron a la muerte. Lo que le pasó a Mike fue que su esposa pasó por un mal momento. Estaban juntos en la cama y ella lo miró y le dijo: ¿sabes qué? No puedo seguir con esto. La miré y me dijo: no te soporto. No quiero tener nada que ver contigo y estoy saliendo con otra persona. Las consecuencias fueron igualmente devastadoras. Bueno, él se destrozó el corazón allí mismo, ¿vale? Se puso un poco violento con ella, la agarró por el cuello, ya sabes. ¿Cómo puedes hacerme esto? Amenazando con matarla y cosas así. Y luego, ya sabes, no le hizo daño. Pero es algo malo. Ella llamó a la policía y lo arrestaron. El mínimo reconocimiento de la WWE reflejaba su patrón de evitar verdades incómodas sobre el impacto de la lucha libre en la salud mental de los luchadores. El momento de su muerte en 2007, poco después de la tragedia de Chris Benoit, hizo que la WWE fuera especialmente sensible a la hora de abordar los suicidios relacionados con problemas personales y profesionales. La destrucción doméstica fue desgarradora, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo trata la WWE a las leyendas territoriales cuando se vuelven inconvenientes? Buddy Landel. Las estrellas regionales de la lucha libre sentaron las bases sobre las que se sustenta el entretenimiento deportivo moderno. Pero el trato que la WWE dio a la muerte de Buddy Landel demostró su disposición a ignorar esa historia cuando le conviene a su narrativa. William Ensor, conocido como Nature Boy Buddy Landel, falleció el 22 de junio de 2015, a los 57 años, por complicaciones tras un accidente automovilístico menor en su ciudad natal de Maryville, Tennessee. Landel sufrió un accidente automovilístico el 21 de junio. Regresó a casa, pero comenzó a tener problemas de salud y al día siguiente fue encontrado inconsciente,
falleciendo en un hospital local por lesiones internas o complicaciones derivadas del accidente. La respuesta de la WWE fue típicamente mínima para un artista que consideraban irrelevante para su marca moderna. La empresa publicó una breve necrológica en su sitio web en la que se señalaba el fallecimiento de Landel y se mencionaba su breve paso por la WWE a mediados de la década de 1980, describiéndolo como un atleta dotado y ofreciendo sus condolencias a su familia. Sin embargo, no hubo ningún homenaje en directo, vídeo o mención en la programación televisiva de la WWE, lo que refleja su costumbre de ignorar a los luchadores, cuyo éxito principal se produjo en territorios rivales. La estancia de Landel en la WWE fue breve y poco notable, ya que duró menos de un año entre 1985 y 1986, como talento de nivel medio que nunca alcanzó un éxito significativo. Su trabajo más notable fue en los territorios de la NWA, en particular su personaje Nature Boy, inspirado en Ric Flair, que lo convirtió en una estrella regional en el sur, pero que significó poco para la audiencia nacional de la WWE. El enfoque de la empresa en su propia historia a menudo margina a talentos como Landel, cuyas carreras se forjaron en territorios que la WWE absorbió más tarde, pero que rara vez celebró. En una de sus últimas entrevistas, Landel habló de la cultura de las drogas que plagaba la lucha libre durante su época. Simplemente empezó, ya sabes, con los largos viajes y esas cosas. Necesitas algo para mantenerte despierto y ya sabes, la cocaína era lo mío. Su honesta valoración de los problemas de la industria continuó. Y ya sabes, llegué a donde me gustaba y me enamoré de ello. En 2015, la WWE se centraba en su plantilla actual y en la creciente marca NXT, y rara vez destacaba a los luchadores fallecidos de promociones rivales, a menos que fueran miembros del Salón de la Fama o tuvieran un impacto cultural significativo. La comunidad de la lucha libre, incluidos sus compañeros y las promociones regionales, rindió un homenaje más extenso a Landel, destacando su carisma y talento, mientras que la WWE lo trató como una nota al pie de página. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.